Hay algo que los ateos, a su propio estilo de estupidez, no terminan de entender. Y es cómo hacerse propaganda. No terminan de captar que crear grupos y páginas ateas en Facebook no es suficiente. No terminan de captar que ningún creyente buscará páginas ateas, así como nadie que escuche reggaetón buscará música clásica. Ellos crean publicaciones que solo los ateos leerán. Solo los que razonan y tienen dudas saldrán a buscar páginas ateas. Si desean cambiar el mundo y marginar a la religión, esto no es suficiente. Facebook está minado de grupos que intentan explicar la inexistencia de Dios usando complejas frases de grandes científicos y pensadores. Esto funcionará con los que ya están despiertos, no con los que siguen creyendo en Dios. Los ateos cometen error en pensar que al creyente se le maneja con razonamientos. Es por esto que nunca logran nada con ellos. No pueden ir al revés. No pueden explicarle a alguien que Dios no existe si no está interesado en saber que no existe. A la gente necia hay que darle un primer golpe en la cara para que empiece a reaccionar, y solo luego de esto empezar a hablarles del Big Bang. No puedes dialogar con alguien que está dormido. Necesitas darle una patada primero. Lo que hará despertar a un creyente no es un razonamiento de Einstein, sino que un sacerdote lo viole o viole a sus hijos. A ese tipo de noticias hay que exponerlos. Fuertemente emocionales. A fin de cuentas, ni los mismos supuestos ateos que forman parte de esas agrupaciones de mentecatos arrogantes suelen comprender las implicaciones de la búsqueda de la verdad. Muchos de ellos terminan tomando atajos y terminan elaborando su propio mundo imaginario. Eso me da poca esperanza. Como les dije, deben presentarle al creyente la verdad de manera simple y directa. Nada de intentar explicarle la vida dándoles un libro de filosofía o psicología. Imaginen que están tratando con niños de preescolar. Todo tiene que ser con dibujitos y palmaditas en la espalda. Y en un que otro momento un reglazo en la boca. Muchas personas que eran creyentes se dan cuenta que Dios no existe luego de sufrir un accidente y perder a sus hijos, pareja y quedarse en silla de ruedas. Es increíble lo lejos que tiene que llegar un idiota para ponerse a pensar. No hay mejor propaganda atea que una catástrofe de gran magnitud. Pero bueno, nosotros no tenemos que ir tan lejos. Basta con mostrarle a la gente que este tipo de cosas suceden. Basta con compartir en Facebook fotos de este tipo de cosas y preguntarle a los creyentes qué opinan. Fíjense en lo que hacen las mafias religiosas. Les pintan a las personas el mundo entre nubes y rosas, haciéndolas totalmente ciegas a la realidad. Les pintan seres imaginarios con alas que les protegen y les dicen que con ellos nunca les pasará nada. A los débiles mentales les gusta esto, y jamás se meterían en una página que diga la verdad. Que diga que mañana su hijo podría morir aplastado por las ruedas de un camión y ningún ángel vendrá a salvarlo. Por eso, una buena estrategia, para agarrar a los creyentes desprevenidos y enfrentarlos con la realidad que quieren evitar, es construir una página que les atraiga para luego, poco a poco, publicar todo lo horrendo sobre las religiones. Aunque no quieran, lo verán, y aunque sean pocos, empezarán a pensar por primera vez en su vida. En vez de meterle a los creyentes citas de Nietzsche o Hitchens, que son para ellos nada más que una estaca en el ojo, hagan de lado su estúpido orgullo y bajen a su nivel. Utilizando los mismos recursos que utilizan ellos para hacerse ver. Abran páginas divertidas con muchos memes y chistes. Este tipo de páginas es muy seguido por los jóvenes. El gran truco. Saquen de su bolsillo la tarjeta de crédito y paguen a Facebook para que le haga propaganda. En pocos meses tendrán muchos miles de seguidores. Una vez tengan unos 20.000, con mucha sutileza empiezan a deslizar capturas de pantalla de creyentes diciendo estupideces, que terminen siendo motivo de burla. De curas pedófilos, de frases horribles de la Biblia, de crímenes contra la mujer, los homosexuales, etc. De eso hay material de sobra. Compartan fotos de niños destrozados en las guerras, aclarando que las religiones son promotores de todas ellas. Compartan fotos de niños muriendo de hambre y aclaren que eso es culpa de la sobrepoblación que las religiones han creado. Ustedes deben hacer que las personas se sientan identificadas con lo sucedido y vean lo relacionada que está su miseria con las religiones. Manejen las emociones de los creyentes. Solo así lograrán que empiecen a odiar a las religiones y a cuestionarse. De hecho, muchos actuamos así. Un homosexual luchará contra las religiones al ver cómo masacran a los homosexuales. Una mujer luchará en contra de las religiones al comprender los estragos que han hecho con sus derechos. Las personas que han tenido o tienen cáncer de pulmón luchan contra el cáncer. Si no lo han tenido, difícilmente saldrán a la calle con pancartas que digan no fumar.
Para que la gente empiece a pensar y actuar, necesita de un primer estímulo emocional. Los razonamientos y cuestionamientos vendrán automáticamente después de eso. Ningún niño se pondrá a leer sobre el acoso escolar si no lo ha agarrado a golpes alguien en la escuela. ¿Entienden lo que les digo? Si los homosexuales no fuesen echados a patadas de sus casas por ser homosexuales, ya que sus padres cristianos les repetían que son antinaturales, obra del diablo, escoria humana, que son un error, un pecado andante, una vergüenza para Dios y que los hubiesen preferido muertos, si no les hubiesen acosado y golpeado en la escuela cristiana donde estudiaban, probablemente ninguno saldría a la calle a manifestarse en contra de las religiones. Yo sufrí mucho, y lucho contra el cristianismo para evitar que otros sufran tanto. La mayoría de las personas se vuelve atea luego de una vivencia traumática, en donde empiezan a cuestionarse por qué si Dios lo puede todo los dejó sufrir así. El que vive algo horrible y aún dice que Dios existe y eso fue solo una prueba de fe, es, sin lugar a dudas, un retrasado mental. Otra cosa importante. Fíjense que siempre que se elige un terreno baldío en donde se construirá una futura comunidad, por todos lados se empiezan a escribir cosas sobre Dios o Jesús. Por eso es que los religiosos vencen. Porque sus mensajes se hacen ver de primero y en todas partes. Los religiosos no publican algo esperando que la gente lo busque, porque saben que la gente no lo hará. A nadie le interesará la religión por cuenta propia y por eso hay que insistir. De hecho, es más probable que sea la ciencia lo que la gente busque. Toda persona cuerda indagará y sentirá curiosidad por las maravillas de la naturaleza sin necesidad de publicidad, pero esto se hace imposible si la religión se impuso de primero. Así que hay que adelantarse. Los religiosos ponen sus mensajes en los lugares donde la gente inevitablemente tendrá que transitar con frecuencia. Paredes, puentes, carreteras, edificios, pendones, vallas, etc. ¿Cómo piensan ganarle a eso? Si una persona jamás vio la frase Dios no existe, pues olvídense de que la harán pensar o sentir curiosidad por algo real. Todo lo que la gente que vive en países atrasados logra ver en las paredes es, Dios te ama, con Jesús nada te faltará, etc. Y eso es por lo que se guiarán siempre. Algo muy bueno que pueden hacer. Vayan a una carretera principal, esperen que no pasen autos, y escriban en la carretera, en letra grande y vistosa. Dios no existe. O cualquier cosa que se les ocurra y eche a la religión por el piso. Háganlo en las paredes de las grandes ciudades. Escríbanlo en un puente. Escríbanlo en un estadio. Escríbanlo en la puerta de una iglesia, en una de sus paredes, de esas de piedra que no puedan ser pintadas. Grafiteros, sirvan para algo más que mostrarse como artistas mentecatos hijos de papi y mami. Ustedes tienen talento para el arte pero no cerebro. Usen las paredes para hacer rebelión de verdad, y no como lienzo para pintar mierda subjetiva por rebeldía sin causa. Tienen la oportunidad y la desaprovechan. Estúpidos. Los creyentes son adultos en estados mentales infantiles y justamente como niños hay que tratarlos. Hay que impactarlos con sonidos, imágenes y mucha repetición de información muy elemental y fácil de comprender. Obviamente, todo canalizado hacia su futuro odio por las religiones. Jamás lograrán estimular a los creyentes haciéndoles leer un libro sobre la evolución. Ustedes deben hacer ver a los creyentes lo que las religiones les hacen a ellos. Pero de manera gráfica y directa. Sin mucha filosofía. Para que se les facilite todo esto, tan solo deben ir a las páginas destinadas a captar creyentes. Si hay algo en lo que los religiosos son más inteligentes, es en venderse. Siempre quedo atónito con la prodigiosa maestría con la que engatuzan a la gente. Vayan a las páginas sobre el aborto. De esas que se encargan de hacer que la gente esté en contra del mismo y verán de qué les estoy hablando. Esa es la estrategia que deben utilizar. Y como dije antes, dejen de ser estúpidos y olvídense de la premisa mamertera de que, si hacen propaganda de la misma manera que los religiosos, se están comportando como ellos. No queda otra que usar la misma estrategia, pero en nuestro caso es para bien. De hecho, es la única estrategia que pudiese funcionar. Recuerden. Ningún creyente escribirá en Google, Charles Darwin, el origen de las especies. Ningún creyente comprará un libro de Hitchens porque le salió del culo. No lo harán. Los creyentes son personas con el cerebro dañado, con vendas en los ojos, y decirles que las tienen no funcionará. Lo único que nos queda por hacer es arrancárselas sutilmente con nuestras propias manos. Aceptando humildemente su centenaria sabiduría propagandística y adaptándola a nuestros recursos.
Que ellos utilicen una estrategia eficiente no significa que esa estrategia tenga algo negativo de manera intrínseca. Negativo es el mensaje que lleva, no la forma en que lo hace. No estoy pidiendo que cometan un genocidio de cristianos para imponer su posición, de hecho, sería paradójico, ya que el ateísmo no es una ideología política, una filosofía o una religión. No es algo con lo que puedas lavar el cerebro de una persona. El ateísmo es simplemente solo causa o consecuencia de una mente pensante. Pero para que una mente piense, no se puede permitir que esté expuesta constantemente a un virus que la enferme. Hay que hablar y hacer propaganda sobre cómo prevenir la infección. No es al ateísmo a lo que se le hace propaganda, porque no se puede. El ateísmo no existe. No existe porque Dios tampoco existe. Uno no podría existir sin el otro. Solo existen las consecuencias de una mente libre de, por lo menos, el más dañino de los gobiernos, el de un presidente que todo lo sabe y lo hace bien. Jejeje. ¿Para qué usar el cerebro con un presidente así? Es el sueño de todo creyente, y se les cumple. Jejeje. Bueno, nuestra intención es echarles un balde de agua helada para que despierten. Y darles a leer un libro de Nietzsche sería como darles un balde vacío. Ellos no verán nada ahí dentro. Solo más oscuridad. Así que cambien de estrategia. No se sientan mal si tienen que vestirse de dinosaurios y tocar las puertas de la gente y repartir revistas National Geographic. A diferencia de las mafias religiosas, ustedes no necesitarán mentir ni ser deshonestos. Sus relatos estarán basados en la realidad, la cual es 1000 veces más fascinante que los mundos imaginarios, pero es también implacable. Así que sus argumentos deben ser expuestos de manera atractiva, sutil y adaptados a mentes pequeñas. Ya luego las que tienen la posibilidad de crecer lo harán por cuenta propia. Ya ustedes hicieron su tarea. Sirvieron de chispa. La verdad se esparce como el fuego sobre la paja. Solo hace falta decirla una vez. Y hay muchos que están interesados en ella, pero algo les detiene. Ese algo es eso que vieron antes. Eso con lo que las mafias religiosas se adelantaron. Pero nunca es tarde para una mente que sospecha que no está libre. Mientras en las páginas en donde se organizan los ateos y los pseudoateos a decir qué inteligentes y maravillosos son, y se comparte una cita de Hitchens 150 veces entre ellos mismos, cualquier mafioso de la religión ya logró que la frase, Dios te ama, se comparta 5 millones de veces entre los usuarios. Ustedes creen que están logrando algo. Pero es una ilusión. Si comparamos la cantidad de información que circula en Internet sobre el ateísmo con la que circula sobre las religiones, seríamos algo así como un grano de arena en un campo de fútbol. Están perdiendo su tiempo. Están perdiendo la oportunidad más grande que Dios les haya dado. Internet. Están tan ensimismados en su moda que, como cualquier creyente, cierran por completo los ojos a lo que sucede alrededor. Mientras ustedes se chupan el dedo pensando que cambiaron al sistema por compartir una complicada frase de Einstein, los grandes tiburones ya se comieron a un montón de víctimas nuevas. La permanencia de las oportunidades para la libre expresión es siempre volátil. Y dependerá de su astucia, no de cuántos libros se hayan tragado e intenten hacer que los demás se traguen. Soy ateo por sentido común. Porque las religiones golpearon mi vida hasta el tuétano. No hace falta mucha filosofía. Basta con observar y reflexionar sobre lo observado. Hagan del camino al ateísmo algo menos aburrido y pesado que la Biblia, o están jodidos.